con la clase de la semana pasada. Habíamos comenzado a analizar la tipicidad de los delitos de comisión dolosa. Para hacer una síntesis y volver a enfocarnos en tema, la tipicidad es el nivel de la teoría del delito en el que se cumplimenta, se satisface las exigencias que derivan del principio de estricta legalidad penal. El tipo penal especifica qué hecho es penalmente relevante y cuál es la consecuencia punitiva ante la comisión del mismo por parte de un autor o de un partícipe. El delito definido como comportamiento típico, antijurídico y culpable, para su análisis, implica la constatación de los distintos niveles de la teoría del delito, siendo la tipicidad uno de los filtros, si se quiere, que integra esa teoría del delito y que es menester constatar para poder habilitar eventualmente el ejercicio del poder punitivo del Estado. Sin tipicidad no hay delito. En los delitos de comisión dolosa estamos frente a delitos activos, porque el comportamiento es una acción, y desde el punto de vista subjetivo estamos ante supuestos en los cuales el autor los comete con dolo. Por eso, la tipicidad que estamos analizando se circunscribe a esta modalidad delictiva en particular. Si bien la teoría del delito tiene una estructura común, el contenido, específicamente en el caso que nos ocupa de la tipicidad, varía en función de la modalidad delictiva de la que se trate. El tipo penal, a su vez, está integrado por un aspecto o tipo objetivo que tiene como eje la valoración del hecho en su exteriorización y un aspecto o tipo subjetivo que tiene como núcleo principal la valoración desde un punto de vista de la subjetividad con la cual el autor cometió ese hecho. En el análisis de la tipicidad siempre corresponde, en primer lugar, enfocar la valoración desde el punto de vista del tipo objetivo y eventualmente una vez que se constata la existencia del tipo objetivo, es decir, una valoración desde el punto de vista exterior de un hecho, recién entonces abocarse a determinar el significado y sentido subjetivo en la conducta del autor al cometer ese hecho. La tipicidad objetiva en los delitos de comisión dolosa está integrada por los niveles de la imputación objetiva del comportamiento, relación de causalidad e imputación objetiva del resultado, y en la tipicidad subjetiva por el dolo, como elemento necesario e indispensable, y un elemento contingente que varía según la modalidad delictiva y los requerimientos del tipo penal en cuestión, que son los elementos subjetivos de intención trascendente. Desde el punto de vista objetivo, hay que hacer una diferenciación entre delitos de comisión de mera actividad y delitos de comisión de resultado, porque en los delitos de comisión de mera actividad, la tipicidad objetiva únicamente está integrada por el primer elemento, es decir, la imputación objetiva del comportamiento. Y en los delitos de comisión de resultado, el tipo objetivo está integrado por los tres elementos que enuncié precedentemente: imputación objetiva del comportamiento, relación de causalidad e imputación objetiva del resultado. La imputación objetiva del comportamiento y la imputación objetiva del resultado integran los dos niveles de la denominada teoría de la imputación objetiva. El primer nivel, la imputación objetiva del comportamiento, es un juicio valorativo que se formula desde una perspectiva ex ante facto, tendiente a determinar si el comportamiento del autor ha creado un riesgo típicamente relevante. La relación de causalidad es la constatación fáctica de causa y efecto entre un antecedente y un consecuente, y la imputación objetiva del resultado es el juicio valorativo
formulado desde una perspectiva ex post facto, tendiente a determinar si el comportamiento, perdón, si la consecuencia del hecho cometido por el autor es la concreción o la realización del mismo riesgo creado por la conducta del autor. En el primer nivel de la imputación objetiva del comportamiento, se recurre a algunos criterios normativos, algunos institutos valorativos, en procura de llevar a cabo ese juicio valorativo de imputación objetiva del comportamiento. Son criterios limitadores de la responsabilidad por riesgo. Y fundamentalmente se reconoce a los siguientes institutos: el riesgo permitido, el comportamiento de la víctima, el principio de confianza y la prohibición de regreso. Cuando el sujeto realiza su comportamiento al amparo de alguno de estos criterios valorativos, es decir, por debajo del riesgo permitido, o porque lo relevante ha sido el comportamiento de la víctima en la creación del riesgo prohibido, o cuando actúa amparado por el principio de confianza o dentro de la prohibición de regreso, el comportamiento no va a tener relevancia típica y no habrá imputación objetiva del comportamiento. Pero si por el contrario, ese hecho crea un riesgo prohibido, penalmente relevante, porque no está amparado ni por el criterio del riesgo permitido, ni por la relevancia del comportamiento de la víctima, ni por la prohibición de regreso, ni el principio de confianza, estaremos ante un comportamiento que ha creado un riesgo típicamente relevante. Habrá entonces imputación objetiva del comportamiento. Se podrá afirmar que el autor, a través de la realización de su hecho, ha creado un riesgo típicamente relevante. Respecto a este concepto, les recuerdo, la relevancia típica consiste en que el sujeto haya creado un riesgo objetivamente idóneo, cuanti y cualitativamente, para provocar el carácter disvalioso que el tipo penal en cuestión procura prevenir o evitar. Si se trata de determinar la imputación objetiva del comportamiento en un posible homicidio, habrá que constatar si el sujeto ha creado un riesgo objetivamente idóneo de matar. Afirmada la imputación objetiva del comportamiento, en el ámbito de los delitos de comisión dolosa, tendremos tipo objetivo, si estamos frente a un delito de comisión de mera actividad, o tendremos, al menos tentativa, si estamos en un delito de comisión dolosa de resultado. Digo tentativa, al menos, porque para poder afirmar la consumación de ese delito de comisión de resultado, habrá entonces que seguir analizando los siguientes elementos de la tipicidad objetiva que tienen que ver fundamentalmente con el resultado. Relación de causalidad e imputación objetiva del resultado, para recién entonces poder afirmar desde el punto de vista del tipo objetivo que ese delito de comisión dolosa de resultado está consumado. Bien, constatado o superado este primer elemento de la imputación objetiva del comportamiento, habrá que constatar si hay relación de causalidad, que es un elemento necesario, pero no suficiente, porque luego, eventualmente, habrá que corroborar la imputación objetiva del resultado. ¿Cómo se constata la relación de causalidad? Básicamente recurriendo a dos teorías principales. A lo largo de la historia hubo una enorme cantidad de propuestas de teoría de la causalidad, a las cuales me remito porque está muy bien explicada en los manuales. Sí me interesa que
internalicen y comprendan en qué consiste la constatación de la relación de causalidad. Y en este sentido, hay dos teorías que nos van a servir para poder comprenderlo, que son, por un lado, la teoría de la equivalencia de las condiciones, o teoría de la condictio sine qua non, que es una teoría que la crea von Fury en el año 1873 y que básicamente opera en base a un juicio de supresión mental hipotética. Es decir, para constatar que una acción es causa de un resultado, la teoría de la condictio sine qua non recurre a la supresión mental hipotética de la acción. Entonces, si suponemos hipotéticamente como inexistente la acción y desaparece el resultado, entonces tendremos constatada que hay una relación de causalidad entre ese antecedente y entre ese consecuente. Si suprimimos mentalmente en forma hipotética la acción, pero el resultado persiste, entonces no hay relación de causalidad entre ese antecedente y ese consecuente. En un ejemplo muy básico. Si suprimimos mentalmente en forma hipotética la acción de A de disparar con un arma de fuego a la cabeza de B y apretar el gatillo e impactar con la bala en una zona mortal, si suprimimos esa acción y desaparece el resultado de muerte de B, tendremos constatada la relación de causalidad. Ahora, si a pesar del disparo la muerte de B aún permanece, pues entonces no habrá relación de causalidad. La causa habrá sido otra, distinta a la acción de A. Esto, que es bastante didáctico y simple en relaciones de causalidad básicas, se torna un poco más complejo cuando estamos frente a supuestos donde la relación de causalidad no es tan visible, o en aquellos casos en donde la relación de causalidad puede ser múltiple. En estas situaciones se recurre a una teoría complementaria, si se quiere, adicional, que es la teoría ajustada a las leyes de la naturaleza, y que recurre básicamente al conocimiento científico de las ciencias específicas en la materia en la que el hecho tenga relación. Se recurre al dictamen de los expertos, de los peritos en la materia, para que puedan brindar una explicación científica acerca de si un antecedente, una acción, es causa de un consecuente, de un resultado. Entre estas dos teorías se realiza la constatación fáctica de la relación de causalidad entre la acción y el resultado. Ahora bien, a pesar de que exista relación de causalidad, pueden darse casos en los cuales esa consecuencia disvaliosa, ese resultado, valorativamente no corresponda a imputárselo al autor de la acción peligrosa. Y en esta ocasión es donde opera el segundo nivel de la teoría de la imputación objetiva, que es la imputación objetiva del resultado. Hay que valorar desde un punto de vista ex post, es decir, ya incorporando en la valoración todos los elementos y circunstancias, incluso aquellos adquiridos con posterioridad a la comisión del hecho. Hay que incorporar y valorar todos esos datos para determinar si el resultado, tal como sucede, tal como se da, es la concreción del mismo riesgo creado por la conducta
peligrosa y prohibida del autor. Y aquí también se recurre a algunos criterios valorativos o normativos para poder llevar a cabo este juicio de valoración ex post facto. Básicamente se trata de sistematizar en algunos grupos de casos la problemática que pueda surgir en este nivel de la imputación objetiva. Y por un lado tenemos los supuestos que algunos autores denominan desviaciones esenciales del curso causal, supuestos en los cuales, a pesar de que exista relación de causalidad, se produce un desvío de tal magnitud que valorativamente ya no se puede afirmar que ese resultado sea la concreción del mismo riesgo creado por la conducta del autor. Me veo forzado a dar algunos ejemplos para que resulte más didáctica la clase, pero por otro lado voy a tratar de no exagerar en eso porque, como les prometí, la idea es que la clase que viene podamos trabajar con casos prácticos y no quiero anticiparle soluciones que van a formar parte del análisis que vamos a tener que hacer en la resolución de los casos. Pero piensen en este supuesto. Piensen en una situación donde alguien A agrede con un arma de fuego a B en una zona potencialmente mortal, vital. B es trasladado al hospital, es operado con éxito y estaba recuperándose, pero adquiere, estando internado, un virus intrahospitalario que le provoca una sepsis y, consecuentemente, muere. Una sepsis es una infección. Entonces aquí, desde un punto de vista valorativo, lo que hay que solucionar es si ese resultado, tal como se dio, es la concreción del mismo riesgo creado por la conducta del autor o hubo un desvío esencial del curso causal cuando el riesgo inicial ya había sido neutralizado. Les recuerdo que si se afirma que hay un desvío esencial y se niega la imputación objetiva del resultado, vamos a pesar de eso, a tener la posibilidad de imputar una tentativa, porque tenemos una imputación objetiva del comportamiento ya constatada previamente. Otro grupo de supuestos tiene que ver con aquellos casos denominados intervención posterior de un tercero, que son los supuestos en los cuales entre la conducta de A, que crea un riesgo original, mejor dicho, originario, le vamos a denominar riesgo número 1, entre la conducta de A, que crea el riesgo número 1, y el resultado muerte, aparece el comportamiento de una tercera persona que crea el riesgo número 2. Y el dilema de estos casos es a quién corresponde atribuirle valorativamente ese resultado como la concreción o la realización del riesgo creado por el autor del riesgo número 1 o por el autor del riesgo número 2. Ejemplo, para seguir con la familia de casos que venimos manejando. Si A dispara un arma de fuego sobre B en una zona vital y B es trasladado al hospital, hay una creación de riesgo objetivamente idóneo de matar en la conducta de A, riesgo número 1. Pero sucede que B es operado y muere a los pocos días después de la operación, que había sido exitosa, por una sepsis, por una infección causada por una defectuosa desinfección del material utilizado por el cirujano para operar. Entonces aquí surge un riesgo número 2
que es un riesgo creado en forma imprudente, en el ejemplo que estamos dando, en forma imprudente, en forma culposa, por un tercero distinto de A, que fue el creador del riesgo originario. Ese tercero, aplicando las reglas de imputación objetiva que vimos en la clase pasada, fundamentalmente vinculadas con el principio de confianza y la división del trabajo, ese tercero, en el ejemplo que estamos dando, será el instrumentista del equipo médico. Entonces vamos a tener al autor del disparo y al instrumentista, al creador del riesgo número 1 y al creador del riesgo número 2. Y el punto es valorar si ese resultado, esa consecuencia disvaliosa, esa muerte, es la concreción del riesgo creado por A al disparar, o es la concreción del riesgo imprudentemente creado por B al no desinfectar adecuadamente el instrumental que iba a utilizar el cirujano. Entonces, todos estos casos, como ustedes ven, tienen la siguiente particularidad. Existe creación de un riesgo objetivamente idóneo de matar y existe relación de causalidad. El punto a discutir y resolver es, desde el punto de vista valorativo, esa consecuencia, ese resultado disvalioso, ¿es la concreción o la realización del riesgo número 1? Y por tanto, el autor del disparo será imputado por homicidio consumado desde el punto de vista objetivo, o es la concreción y la realización del riesgo número 2 y por lo tanto el sujeto A solamente va a quedar con una tentativa de homicidio y B, el creador del riesgo imprudente, será imputado por homicidio culposo. Profe, una pregunta. Sí. Disculpe. Sí. En el análisis de la tipicidad, ¿avanzaríamos a este nivel de la imputación objetiva del resultado cuando estamos así en un delito que habría, como digamos, varios factores que incidieron en el resultado, en el análisis de la relación de causalidad, o siempre? Siempre. 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 Lo que pasa es que, ¿qué te va a suceder? Lo normal, lo habitual, la regla, es que la relación de causalidad sea congruente con la disvaloración desde el punto de vista de la imputación objetiva del resultado. Y se va casi siempre a confirmar que desde el punto de vista valorativo esa consecuencia es la concreción del mismo riesgo creado por la conducta del autor. Pero muchas veces te puede suceder lo que estábamos planteando en estos ejemplos hipotéticos para que ustedes puedan comprender mejor en qué consiste la esencia de este juicio valorativo ex post. Que no siempre la relación de causalidad implica automáticamente responsabilidad por el resultado. Gracias, De modo profe. tal, no, por favor, de modo tal que estos son los criterios valorativos que se pueden tener en cuenta en el nivel de la imputación objetiva del resultado. Si no hay desviación esencial del curso causal y no hay intervención posterior de un tercero, habrá entonces que confirmar que ese resultado es la concreción o la realización del mismo riesgo creado por la conducta del autor. Y tendremos el tipo objetivo completo. El punto ahora es ingresar a analizar la tipicidad desde el punto de vista subjetivo. Les pido un minuto, que haga una breve pausa y sigo porque necesito ir un segundito al baño. Gracias.
Bueno, muchas gracias, sigo. ¿Están ahí? Sí. Sí, profe. Bueno. Para poder hablar del tipo subjetivo en los delitos de comisión doloso, es inevitable hacer referencia a la evolución histórica del dolo para comprender hoy en qué consiste la imputación subjetiva, es decir, la atribución de significado y sentido doloso al comportamiento realizado por un sujeto. A comienzos del siglo XX dominaba la escena del derecho penal el pensamiento causalista, un pensamiento causalista según el cual el concepto de dolo que se utilizaba era el denominado dolus malus, que tenía dos particularidades que me interesa que tengan en claro. La primera, su ubicación sistemática dentro de la teoría del delito. Para el causalismo el dolo estaba ubicado en la culpabilidad, era una forma de culpabilidad. El dolo no integraba la tipicidad. La tipicidad era estrictamente objetiva y descriptiva, y todo lo que tenía que ver con la subjetividad y la valoración con la cual había actuado el autor correspondía al nivel de la culpabilidad. El segundo elemento que me interesa que tengan en claro es cuál era el contenido del dolo como dolo malo, como dolus malus. El contenido abarcaba tanto el conocimiento y voluntad de los hechos, como también el conocimiento del carácter prohibido de ese hecho. Esta situación eclosiona completamente cuando irrumpe en la escena el pensamiento penal finalista. Que para comprenderlo adecuadamente tenemos que tener claro que el finalismo adoptaba un concepto de acción final, por eso se llama finalismo. El concepto de acción final consistía en sostener que el hombre, en base a su saber existencial, tiene la capacidad de poder determinar cómo alcanzar un fin, cómo ejecutar determinados comportamientos en procura de la consecución o de la obtención de un fin determinado. Por eso se llamaba finalismo, porque el comportamiento humano tenía esa capacidad en su estructura natural, se hablaba de estructuras lógico-objetivas, de actuar teniendo en miras una finalidad determinada. En base a este concepto final de acción, se producen dos grandes efectos. El primero es la reubicación sistemática del dolo, que de la culpabilidad pasa a ubicarse en la tipicidad. Y el segundo tiene que ver con el contenido del dolo. Vamos por parte. ¿Por qué se produce el cambio de la ubicación sistemática del dolo en el finalismo de culpabilidad-tipicidad? Porque, como les dije recién, partían de la base de considerar el comportamiento humano naturalmente como un comportamiento con capacidad de poder ser reorientado a fines. De modo tal que, sobre la base de esta premisa, era inevitable y natural, afirmaban los finalistas, que al valorarse el hecho en su confrontación con el tipo penal, al realizar el juicio de tipicidad, tuviese que formar parte de esa valoración la finalidad con la cual el autor había cometido ese hecho que exteriorizó. Y por eso el dolo tenía que formar parte de la tipicidad, porque ese era el momento en el que se valora y se confronta el comportamiento con el tipo penal. Y ese comportamiento tenía naturalmente un
una carga, un contenido subjetivo que la tipicidad no podía ignorar. Eso en cuanto al cambio de la ubicación sistemática. Ahora bien, tan relevante como eso fue la reformulación del contenido del dolo, que de dolo natural pasó a ser, perdón, que de dolo malo pasó a ser denominado dolo natural. Justamente porque lo natural en la conducta humana era su capacidad de poder determinar, orientar su hacer en procura de una finalidad determinada. Lo natural era que el dolo estuviese situado en la tipicidad y tuviese un contenido limitado, circunscripto, a constatar que el sujeto, al realizar su comportamiento, conocía y quería llevarlo a cabo. Y queda en la culpabilidad el elemento consistente en el conocimiento del carácter prohibido del hecho. Es decir, que el dolo, que inicialmente tenía un contenido compuesto, integrado por conocimiento y voluntad de los hechos y conocimiento del carácter prohibido del hecho, se fragmenta. El dolo natural para los finalistas se situaba en la tipicidad y tenía un contenido limitado a la constatación de que el sujeto conocía y quería lo que hacía cuando lo ejecutó. Y para la culpabilidad permanecía como un elemento a constatar en la culpabilidad el conocimiento potencial del sujeto acerca de que su comportamiento estaba prohibido. Por eso hoy, cuando ustedes vean más adelante en la cursada culpabilidad como elemento de la teoría del delito, van a poder apreciar que fundamentalmente al constatar la culpabilidad se procura constatar tres elementos: la imputabilidad del sujeto, la exigibilidad de poder actuar conforme a derecho y el conocimiento potencial de la antijuridicidad. Este tercer elemento que les menciono es la rémora de lo que otrora era uno de los contenidos del dolo malo. Hoy día, como una herencia de esa transformación provocada por el finalismo, el dolo se sitúa en la tipicidad. Si bien en términos de derecho y doctrina comparada el finalismo ha sido, si se quiere, superado, o han evolucionado teorías de tinte más valorativo y normativista que la del finalismo, lo cierto es que, desde un punto de vista de la ubicación sistemática, esa reubicación del dolo en la tipicidad es unánime. Por eso, para volver al eje de la clase de hoy, cuando hablamos del tipo subjetivo en la tipicidad de los delitos de comisión, hablamos del dolo. Sin dolo no hay tipicidad subjetiva posible. Sin dolo habrá atipicidad, por más que tengamos el tipo objetivo. La clase pasada vimos claramente que la tipicidad estaba integrada por dos aspectos: el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Si falta uno de los dos, no hay tipicidad. Y si no hay tipicidad, no hay delito. Al menos de la modalidad de la que estamos hablando, de un delito de comisión dolosa. Lo que sí está en discusión todavía es cuál es el contenido del dolo. A pesar de que todos asumen su ubicación sistemática en la tipicidad, lo que se discute es cuál es el contenido del dolo. Y aquí hay dos grandes, para sintetizar, hay dos grandes
posturas. Una posición, si se quiere, más ortodoxa, más clásica, más tradicional, que tiene que ver con la teoría de la voluntad, para la cual el dolo es conocimiento y querer el hecho típico. Conocimiento y voluntad del tipo objetivo. Para pasarlo en un ejemplo más vulgar. Conocer y querer matar al otro, en el caso de un homicidio. Frente a esta teoría, surge la teoría de la representación que, hablando en términos de derecho y doctrina comparada, hoy en día podría decirse que es doctrina dominante, teoría dominante, que es la teoría de la representación del dolo. Para esta teoría, el dolo es el conocimiento del riesgo concreto. Conocimiento del riesgo concreto que crea la conducta que se realiza. Repito, el conocimiento acerca del riesgo concreto inherente a la conducta que se realiza es equivalente a dolo. Para esta teoría, el elemento volitivo no es un elemento autónomo, no es un segundo elemento para constatar el dolo, como sí sucede en la teoría de la voluntad, que exige dos elementos, un elemento cognitivo, conocer, y un elemento volitivo, querer. Para la teoría de la representación, el conocer el riesgo concreto de la conducta que se va a emprender implica, lleva como inherente esa voluntad respecto de ese riesgo. Lo sintetizan con la siguiente frase: quien conoce y hace, quiere. Quien conoce el riesgo concreto que genera una determinada conducta y no obstante ese conocimiento del riesgo concreto la ejecuta, pues inherente está en esa ejecución ese querer, esa voluntad. Estas son las dos grandes discusiones, las dos grandes teorías que se debaten en la discusión acerca del contenido del dolo. Por otro lado, tenemos que señalar que, de acuerdo a la intensidad, si se quiere, o al grado de intensidad, mejor dicho, de esa subjetividad, de ese significado y sentido doloso del autor, el dolo se puede clasificar en tres: dolo directo, dolo indirecto o de consecuencias necesarias y dolo eventual. Para que no se mareen, les aclaro, estas tres modalidades de dolo son indistintas al momento de afirmar si hay o no hay dolo. Formará parte de la magnitud de la pena distinguir la relevancia que se le otorga a la subjetividad con la cual actúa el autor al realizar el hecho, entre un comportamiento realizado con dolo eventual o un comportamiento realizado con dolo directo. Vulgarmente hablando, el dolo directo podrían ustedes tratar de comprenderlo mejor si se figuran como su equivalencia a la intención directa. A quiere matar a B, procura obtener un arma de fuego, la carga, apunta y dispara a una zona vital y mata. Dolo directo. El dolo indirecto es un grado de intensidad un poco menor al dolo directo, pero es de consecuencias necesarias. El sujeto sabe que es inevitable que vaya a suceder esa consecuencia indirectamente también
abarcada por el dolo. Ejemplo, si A quiere matar a B y coloca una bomba en el avión en el que sabe que B va a viajar, conociendo que viaja en un avión de línea y que seguramente va a haber otros ocupantes del avión que van a morir, A estará actuando con un homicidio con dolo directo respecto de la muerte de B y con un homicidio con dolo indirecto de consecuencias necesarias respecto de los restantes pasajeros que terminen muertos en la explosión de la bomba. Y en tercer grado descendente de la intensidad dolosa tenemos el dolo eventual, que si se quiere, como para que resulte más didáctico y comprensible, vendría a estar situado en el límite que se da entre el grado menos intenso de dolo, que es el dolo eventual, y el grado más intenso de culpa, que es la culpa con la representación. Culpa con representación. El segundo caso es un caso de delito culposo, con representación del riesgo en abstracto, y el dolo eventual es un delito doloso, con representación del riesgo en concreto. La gran discusión acá será entre las teorías que se debaten en definir cuál es el límite entre la culpa con representación y el dolo eventual. Y es lo que provoca la discusión vigente hasta hoy acerca de cuándo un hecho puede ser un homicidio culposo agravado o cuándo un hecho es un homicidio con dolo eventual. Es muy importante que tengan presente que la postura que se tome respecto de este límite entre culpa con representación y dolo eventual está condicionada y sujeta a cuál es la teoría de base que se toma acerca del dolo. Si uno es partidario de la teoría de la voluntad, los casos límites van a estar casi siempre decantados hacia el lado de la culpa con representación. Si uno parte de la teoría de la representación, muchos de esos casos límites van a terminar siendo absorbidos por el concepto de dolo eventual. Desde el punto de vista estrictamente teórico, ¿cuáles son las propuestas que se dan? Bueno, los partidarios de la teoría de la voluntad utilizan la teoría de la voluntad, según la cual, para afirmar que hay dolo eventual, el sujeto, además de haber conocido el riesgo que podía crear con su conducta, tiene que haberlo querido. Entonces, para constatar si esa voluntad se da o no, distinguen entre que el sujeto haya confiar en evitar ese resultado disvalioso, o si a pesar de conocer esa posibilidad, el sujeto actuó contando con que ese riesgo se pueda llegar a producir. Entonces, si el sujeto actúa contando con que ese resultado o consecuencia se pueda llegar a producir, los partidarios de la teoría de voluntad te dicen, ahí hay dolo eventual. Pero si el sujeto hasta el último momento confiaba en poder evitar que ese resultado que se pudo representar no se concretara, porque confiaba en sus capacidades para poder evitarlo, ahí habrá culpa con representación y no habrá dolo eventual. Frente a esta misma situación, los partidarios de la teoría de la representación del dolo dicen, esa distinción es ficticia. Acá lo único real es, si el sujeto conoció el riesgo, hay que distinguir si ese riesgo que conoció era un riesgo en abstracto
un riesgo potencial de su comportamiento o si era un conocimiento de riesgo en concreto del comportamiento específico. Ejemplo, con un ejemplo hipotético, pero que puede ser muy habitual hoy día. Si una persona sale manejando su vehículo y lo hace en exceso de velocidad, esa persona claramente conoce que está creando un riesgo de poder matar a otro. Hasta acá es un riesgo abstracto. Porque de hecho, la circunstancia misma de manejar un vehículo genera un riesgo abstracto de matar a otro. Ahora, cuando los datos del hecho concreto van sumando información objetiva al conocimiento del autor, ese riesgo abstracto se puede tornar en un conocimiento de riesgo en concreto. Entonces, si ese conductor que viene manejando en exceso de velocidad conoce, advierte que hay una persona por cruzar la calle, conoce o advierte que el semáforo está en rojo y que hay un vehículo a punto de cruzar por la calle adyacente con un semáforo en verde, y a pesar de eso continúa con su comportamiento, a pesar de conocer, de constatar, de advertir concretamente esos datos objetivos de riesgo, y a pesar de eso actúa, ahí habrá dolo eventual, porque ese sujeto actuó con conocimiento del riesgo en concreto respecto de la vida de esas personas que aparecían en esas circunstancias que ejemplifiqué. Por supuesto que esto es una cuestión que después depende del caso concreto y de las particularidades de las que se nutre el hecho y el conocimiento del autor respecto de esas circunstancias fácticas concretas. Pero eso es en definitiva lo que hace a la diferenciación entre un conocimiento de riesgo abstracto, potencial, y un conocimiento de riesgo concreto, específico de esa situación puntual. Profesor, En las dos circunstancias se produce un resultado disvalioso. En las dos circunstancias hay una muerte. El punto es determinar cuál es el significado y sentido subjetivo con el cual el autor cometió ese hecho. Sí. ese mismo ejemplo también podría ser delito culposo con representación, ¿no es cierto? Cuando el sujeto se representa un riesgo en abstracto, es un homicidio culposo agravado con representación, y cuando el sujeto se representa riesgo concreto, es un homicidio doloso por dolo eventual. Bien, gracias. No, de nada. Esto desde un punto de vista de la propuesta teórica de la dogmática penal. Sucede que en nuestro caso, particularmente para este tipo de delitos que estamos hablando, como son los homicidios o las lesiones, hubo una modificación de la ley positiva del artículo 84 y del artículo 94 del Código Penal, en donde se incorporaron supuestos, circunstancias objetivas de riesgo que para el legislador deben ser considerados como homicidios culposos agravados y no como homicidios dolosos. Pero eso forma parte más que nada de una cuestión de decisión de política criminal adoptada por el legislador al modificar la ley y de alguna manera tasar, especificar, individualizar circunstancias objetivas de riesgo cuyo conocimiento el legislador optó por considerarlos como casos de culpa agravada o culpa con representación, y no como casos de dolo eventual. Pero esto, repito, desde un punto de vista estrictamente de política criminal, desde lo teórico, desde lo dogmático, la caracterización
va por los caminos que acabo de exponer. Para la teoría de la voluntad, hay dolo si hay conocimiento y querer. Y hay dolo eventual si el sujeto conoció el riesgo y contó con esa posibilidad y siguió adelante. Y hay culpa con representación si el sujeto hasta el último momento confiaba en poder evitar esa consecuencia disvaliosa. Para la teoría de la representación, dolo es conocimiento del riesgo concreto inherente a la conducta que se va a ejecutar. La diferenciación entre dolo eventual y culpa con representación pasa por determinar si el conocimiento del riesgo fue en abstracto o en concreto. Si ese conocimiento del riesgo es en abstracto, habrá culpa con representación. Si es en concreto, habrá dolo eventual. Muy bien. Además del dolo, como les decía hoy, algunos tipos penales, no todos, agregan un elemento contingente, justamente porque no es requerido siempre, sino únicamente cuando el tipo penal en cuestión así lo especifica, que son los elementos subjetivos de intención trascendente. La clase pasada trabajábamos con el ejemplo de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La finalidad de comercializar el estupefaciente es un elemento subjetivo de intención trascendente. Si no se constata ese elemento subjetivo, no se puede afirmar la tipicidad subjetiva, no se puede afirmar el tipo subjetivo de ese tipo penal en cuestión. Habrá que ver, como de hecho sucede, si hay otro tipo penal que pueda recoger la tipicidad de ese hecho sin exigir ese elemento subjetivo. Entonces, si no se puede acreditar, si no se puede constatar, si no se puede comprobar que la tenencia de esa droga era con fines de comercialización, en todo caso se podrá imputar una tenencia ilegítima de estupefacientes o una tenencia de estupefacientes para consumo personal, pero no una tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, porque faltará ese elemento subjetivo que integra el tipo subjetivo. Profesor. Sí. En algunos casos se puede llegar a presumir los fines de comercialización por la determinada cantidad de sustancias. Sí, eso, más que presumir, forma parte de la valoración y del significado y sentido subjetivo que se le da al comportamiento de un sujeto, a partir de datos objetivos que concurran en el caso concreto. Esos datos objetivos pueden ser la cantidad del estupefaciente, si conjuntamente con el estupefaciente hay sustancias de estiramiento o de corte, si hay balanzas, si hay envoltorios, si hubo en las tareas de inteligencia previas la constatación de una operación de venta de estupefacientes por parte de algún consumidor. Todos esos elementos son indicadores de indicios de la atribución del significado y sentido subjetivo de tener esa droga con fines de comercialización. No podemos terminar de hablar de tipo subjetivo sin hacer referencia a el error de tipo. El error de tipo. Que consiste en el desconocimiento o la ignorancia total o parcial por parte del autor de los elementos del tipo objetivo. El desconocimiento o ignorancia total o parcial de los elementos del tipo objetivo es la definición de error de tipo. Ejemplo. Si A y B están de cacería en La Pampa, en un coto de caza legalmente habilitado, y creen que detrás de unos arbustos o matorrales hay un jabalí, y bajo esa creencia disparan el arma de fuego y luego constatan que en realidad era una persona, vamos a estar ante un
típico caso de error de tipo. Hubo un desconocimiento acerca del tipo objetivo. Desconocían estar matando a otro. Creyeron erróneamente estar matando a un animal y no a un ser humano. La discusión acá decanta en definir si es un error de tipo invencible o un error de tipo vencible, que son las dos clases de error de tipo que pueden darse. Error de tipo invencible o error de tipo vencible. Un error de tipo invencible es aquel error de tipo que es insuperable, que hasta el más diligente sujeto actuando bajo las mismas circunstancias del autor hubiese incurrido en el mismo error. Cuando se constata que alguien actúa bajo un error de tipo invencible, el efecto de ese error de tipo es la exclusión de la tipicidad subjetiva. No se puede imputar dolo ni culpa. No hay tipicidad subjetiva cuando alguien actúa bajo un error de tipo invencible. Un error de tipo vencible, por el contrario, es un error de tipo superable. Un error de tipo en el que un autor diligente, una persona situada en el lugar del autor, siendo lo prudentemente necesario, hubiese podido evitar o superar ese yerro. En estos casos, lo único que se excluye es el dolo, porque no hay ni siquiera conocimiento del riesgo concreto ni abstracto, porque se desconocía que había otro detrás de los matorrales. Pero permanece, subsiste y es viable la posibilidad de imputar ese hecho bajo la forma imprudente o culposa, porque la esencia del error de tipo vencible es la falta de cuidado del sujeto al actuar. Y eso habilita la imputación bajo la forma o el título del delito culposo. En el ejemplo que yo les di, claramente, un cazador prudente hubiese tomado los recaudos del caso para constatar fehacientemente que lo que tenía en la mira era un animal y no una persona. Hubo una falta de diligencia, una falta de prudencia que habilita a imputar el homicidio bajo la forma culposa, un homicidio culposo. Excluye el dolo, el error de tipo vencible, pero habilita la imputación bajo la forma culposa de ese delito. Con una salvedad. En tanto y en cuanto el delito de que se trate esté previsto positivamente, esté admitido bajo su forma culposa. Ejemplo, el delito de daño culposo no está tipificado, no está previsto en el Código Penal argentino. Un daño culposo no es delito. Falta el principio de legalidad, falta la tipicidad. Pero por supuesto que un homicidio está previsto, o unas lesiones están previstas bajo la forma culposa por parte del legislador. Hay un tipo penal en cuestión que recoge la posibilidad de imputar un homicidio o una lesión culposa. Entonces, en los ejemplos en los cuales el autor actúe bajo un error de tipo vencible, ese homicidio o esas lesiones se le podrán imputar bajo la forma de homicidio o lesiones culposas. Con esto tenemos por completa el relevamiento de la tipicidad de los delitos de comisión doloso. Ahí me hicieron una pregunta por escrito que no alcancé a leer. ¿Me la pueden decir verbalmente? Así se las puedo despejar. Decía algo así como si podía repetir.
Si podía explicar de nuevo los tipos subjetivos visibles. ¿El error de tipo? Sí. El error de tipo es la ignorancia o el desconocimiento. Sí, eso lo entendí, el visible, el que no... No, el visible no, el visible no, el vencible. Ah, vencible, perdón. No, la clasificación distingue entre error de tipo invencible y error de tipo vencible. Perdón, disculpe. No, por favor. El vencible es el error de tipo que es superable, que un actuar prudente hubiese podido despejar esa confusión, ese yerro, esa incongruencia, porque lo que hay es una incongruencia entre ¿qué? Entre el hecho real y la representación o el conocimiento que supone el autor. Hay una incongruencia. En la realidad, ¿qué pasaba? Le estaba apuntando a una persona. Y en la creencia subjetiva del autor, ¿qué pasaba? Creyó que le estaba apuntando a un animal. Esa incongruencia se llama error de tipo. Cuando es vencible, significa que ese error de tipo es superable. Es producto de una falta de cuidado, de una falta de diligencia, de una falta de recaudos por parte del autor. Y esa falta de diligencia, esa falta de prudencia en el autor es lo que habilita su responsabilidad penal bajo la forma culposa del delito en cuestión. En el ejemplo que estamos trabajando, bajo la forma de un homicidio culposo. Perdón, doctor, ¿sería entonces un ciudadano uruguayo que va a una farmacia a comprar marihuana y lo detienen por el intento de compra de estupefacientes? Que no se, por más que sea un ejemplo de error de tipo vencible, si hubiera tomado las precauciones de conocer la legislación, por ahí no lo hubiera cumplido. Viene muy bien tu pregunta y te la agradezco porque me permite tomarla como ejemplo para diferenciar y distinguir error de tipo de error de prohibición. El ejemplo que vos estás dando es un error de prohibición, no es un error de tipo. Fíjate que lo vas a comprender mejor de este modo. El ciudadano uruguayo no tenía una incongruencia entre lo que estaba haciendo y lo que creía estar haciendo. Él estaba comprando marihuana y él creía estar comprando marihuana. Hay una congruencia, no hay error de tipo. El problema es que él creyó que ese hecho que conocía perfectamente que estaba realizando, por eso no hay error de tipo, él creyó que estaba permitido en el ordenamiento jurídico. Y eso forma parte del elemento que les mencioné hoy cuando hablamos de culpabilidad. ¿Se acuerdan? Imputabilidad, exigibilidad y conocimiento potencial del carácter prohibido o antijurídico del hecho. En el ejemplo que vos me das, ese ciudadano uruguayo le va a estar faltando este tercer elemento. ¿Por qué? Porque está actuando bajo un error de tipo, bajo un error de prohibición vencible. ¿Por qué vencible? Y porque el ciudadano uruguayo hubiese sido prudente, sabiendo que estaba en un país ajeno al propio, que estaba en otro país. La diligencia indica, la prudencia indica que tendría que haber al menos consultado si estaba prohibido o permitido en ese país comprar estupefacientes. Perfecto, muy claro. El error de prohibición incide sobre la culpabilidad. Y el error de prohibición vencible, como en el ejemplo que yo te estoy dando, mejor dicho que vos me brindaste y yo estoy aprovechando, el error de prohibición vencible a nivel de la culpabilidad tiene el efecto de disminuir, de atenuar la graduación de la pena al reprocharle al autor el haber cometido ese hecho. Porque actuó creyendo erróneamente que estaba permitido lo que hacía, pero como ese error era superable porque podría y debía haber consultado al respecto, no elimina la culpabilidad, no la excluye, la culpabilidad permanece, pero atenuada. ¿Cómo se refleja esa atenuación? Mediante una disminución de pena.
Gracias, doctor. Error de tipo se sitúa en la tipicidad. Error de prohibición se sitúa en la culpabilidad. Sí, alguien me quería hacer una pregunta recién. Yo, profe, quería decirle si la conclusión a la que llegué era correcta en relación a este tema. ¿Cuál era? Que el error de tipo en el sujeto es como que caería en algún elemento del tipo objetivo y el error de prohibición sobre la prohibición misma de la conducta, ¿o no? Exactamente, esa es la esencia que diferencia o distingue un caso de error de tipo y un caso de error de prohibición. Está bien, muchas gracias. Esa es la esencia. Lo otro que quiero que tengan claro es que la ubicación en la teoría del delito también es distinta. Un problema de error de tipo afectará o condicionará la tipicidad. Un problema de error de prohibición afectará o condicionará la culpabilidad. Por eso, error de prohibición lo van a ver cuando estudien la materia al momento de analizar el nivel de la culpabilidad. Y por eso hoy estamos viendo error de tipo porque estamos incursionando en el análisis de la tipicidad de los delitos de comisión dolosa. Bueno, seguimos la clase que viene para cerrar con este tema con algunos casos que nos van a agilizar un poco y nos van a permitir internalizar y aprender mejor todos estos conceptos que soy consciente que son abstractos, porque es la primera materia de derecho penal, pero son nucleares para comprender el derecho penal en sí mismo. Así que los vemos el martes que viene. Perfecto, doctor. Buenas tardes. Gracias, saludos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.